Sí, bueno, chicos, como les estaba diciendo en el video de YouTube, bueno, mil disculpas primero. Bueno, vamos a continuar con la clase. Creo que no se habían visto las diapositivas, así que rápidamente voy a hacer un repaso de lo primero que habíamos hablado. Entonces, habíamos visto el temario y, bueno, voy a repetir la parte de anatomía y histología de las glándulas suprarrenales. Entonces, bueno, como generalidades, las glándulas suprarrenales son retroperitoneales, al igual que los riñones. Bueno, los riñones más o menos se encuentran entre T12 y L3, y entonces las glándulas suprarrenales van a estar bastante relacionadas con el polo superior de ambos riñones, ¿no? La glándula suprarrenal derecha tiene, como pueden ver acá, una forma piramidal, mientras que la izquierda tiene una forma un poco más semilunar, ¿no? Y bueno, siempre es bueno recordar que aparte tienen una cápsula fibrosa que va a ser protectora, ¿no? Entonces, algunos datos importantes es, por ejemplo, la irrigación que tiene la glándula suprarrenal. Está dividida en gracias a tres arterias. En primer lugar, tenemos a las arterias suprarrenales superiores, las cuales van a ser rama de la arteria frénica inferior, la cual a su vez es rama de la aorta abdominal. Como podemos ver acá el recorrido, tenemos la aorta abdominal y por la parte de acá tenemos la arteria frénica inferior, y en esta porción superior tenemos a las arterias suprarrenales superiores, ¿no? Y bueno, luego las arterias suprarrenales medias, estas van a nacer directamente de la aorta abdominal, tanto hacia el lado izquierdo como hacia el lado derecho. Y luego tenemos las arterias suprarrenales inferiores, las cuales van a ser rama de las arterias renales, ¿no? Como podemos ver acá tenemos la arteria suprarrenal inferior derecha, y por este lado tenemos la arteria suprarrenal inferior izquierda. Y bueno, con respecto al drenaje venoso sí podemos ver algunas diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. A nivel del lado derecho podemos ver que la vena suprarrenal derecha va a drenar la sangre directamente en la vena cava inferior, mientras que la vena suprarrenal izquierda lo va a hacer primero por la vena renal izquierda y luego finalmente va a desembocar en la vena cava inferior, ¿no? Como podemos ver en esta zona. Entonces, para resumir de manera general, este cuadro lo he sacado del libro de los STEPS, que me pareció bastante amigable y que resume bastante bien cómo es a nivel macro y microscópico la estructura normal de una glándula suprarrenal. Y bueno, como les había mencionado, siempre recordemos que hay una cápsula fibrosa protectora, y luego la glándula suprarrenal va a estar dividida en dos, ¿no? Tenemos en un primer momento la corteza, y más internamente tenemos la médula. Entonces es importante reconocer que la corteza tiene tres zonas, ¿no? Una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Mientras que la parte interna, que va a ser la médula, va a estar contenida por células cromafines, ¿no? Entonces, en la primera parte, en la corteza, es importante recalcar que más allá de que hayan diferencias histológicas, como lo podemos ver en esta imagen de acá, es importante porque también en estas diferentes capas de la corteza se van a producir diferentes tipos de hormonas, ¿no? Como bien estamos viendo el sistema endocrino, estas capas van a estar relacionadas con diferentes tipos de producciones de hormonas, ¿no? Por ejemplo, la zona glomerulosa, principalmente lo que va a producir son los mineralocorticoides, ¿no? Y acá el eje central es la aldosterona, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la zona fascicular va a producir glucocorticoides, como, por ejemplo, el cortisol. Y también en menor cantidad va a producir andrógenos, ¿no? Pero acá por hechos esquemáticos se dice que en la zona fascicular son cortisol, y en la zona reticular dehidroepiandrosterona, ¿no? Que es un andrógeno. Pero en realidad, tanto la zona fascicular como la reticular producen estos dos tipos de hormonas, ¿no? Esto es importante. Solamente que acá podemos ver que en la zona fascicular hay una mayor predominancia de liberación de glucocorticoides, mientras que en la zona reticular hay una mayor predominancia de producción de andrógenos, ¿no? Otro punto importante es la regulación, ¿no? ¿Cómo va a ser la regulación de cada zona, ¿no? Por ejemplo, la zona glomerular, para que produzca aldosterona, va a estar estimulada por la angiotensina 2, que lo vamos a explicar en momentos posteriores de la clase. Mientras que tanto la zona fascicular como la zona reticular van a estar reguladas por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿no? Y acá tenemos la intervención de otros mediadores, como por ejemplo es la hormona liberadora de la corticotropina y la adrenocorticotropa o la corticotropina, ¿no?
que también lo vamos a explicar un poco más adelante cómo funciona el eje, ¿no? Y en la parte más interna tenemos en la médula las células cromafines que van a estar en una estrecha regulación el, con, los, con las fibras simpáticas preganglionares, ¿no? Y acá básicamente lo que se va a producir son las catecolaminas, ¿no? Tanto como la epinefrina como la norepinefrina. Entonces, después de haber hecho este breve resumen, acá, bueno, para los que les gusta un poco la histología, esto lo van a ver mucho más a detalle en clase, qué tipo de células tienen. Acá solamente les estoy dejando una pincelada de lo que va a ser el curso. Y bueno, como bien les había mencionado, está dividido en corteza y en médula, ¿no? Podemos ver que se ven diferentes tanto las células en la capa glomerular, como en la fascicular, en la reticular, y más internamente las células cromafines, ¿no? Entonces acá les dejo una mnemotecnia que la verdad una amiga me la presentó cuando estábamos llevando el curso de sistema endocrino. No sé si es que han escuchado la canción Going Down for Real de Florida. Bueno, es una buena manera de poder recordar cuáles son las capas de la corteza de las glándulas suprarrenales. Bueno, como la canción en sí está abreviada, ¿no? Es GDFR. Entonces, si nosotros sacamos la G de la capa glomerular, siempre recordar que produce la aldosterona, ¿no? Bueno, la D acá queda muda. Fascicular va a producir en mayor porcentaje glucocorticoides y la reticular en mayor porcentaje va a producir andrógenos, ¿no? Eso solamente para que lo tengan un poco en cuenta y es una manera simple y sencilla de poder recordar las diferentes capas de la corteza, ¿no? Y bueno, siempre recordar que internamente está la médula, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo es la síntesis de las hormonas suprarrenales, ¿no? Recordemos que todas las hormonas suprarrenales tienen un núcleo esteroideo básico, ¿no? Entonces, básicamente el colesterol va a ser fundamental para poder formar por diferentes tipos de enzimas, tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides, que acá tenemos la aldosterona, y también los andrógenos, ¿no? Como la dehidroepiandrosterona, que en toda la presentación van a ver que está resumida como DHEA, y la androstenediona, ¿no? Entonces, la biosíntesis más o menos va a depender de la presencia o de la ausencia de las enzimas que van a catalizar este tipo de reacciones, ¿no? Lo que va a hacer, van a ser modificaciones de este núcleo. Este núcleo, ustedes lo pueden ver acá, que tiene similitud con la molécula de colesterol, la podemos ver por acá y por acá. O sea, va a tener una similitud y todo esto va a ser gracias a que enzimas van a quitar algunos grupos químicos, los cuales le van a dar diferentes propiedades, ¿no? Y los van a dividir en los diferentes grupos que ya había mencionado previamente, ¿no? Por ejemplo, en la zona glomerular se va a producir la aldosterona, como bien se los había dicho. Y esto es gracias a que en la zona glomerular tenemos una enzima que se llama la aldosterona sintasa. Esta va a permitir que se pueda formar la aldosterona en esta capa, ¿no? O sea, como podemos ver acá en la zona glomerular, se van a producir los mineralocorticoides gracias a que tenemos la enzima la aldosterona sintasa, ¿no? Y en la zona reticular y fascicular se van a poder producir los andrógenos que podemos ver acá, gracias a que existe una enzima que se llama la 17,20 liasa, ¿no? Y entonces, otro dato que es importante es que la mayoría de este colesterol que encontramos nosotros en las glándulas suprarrenales para poder formar las diferentes hormonas es casi en su totalidad de la circulación sanguínea. Esto quiere decir que vamos a reutilizar el colesterol que ya tenemos en el cuerpo, ¿no? Y muy pocas cantidades se van a producir de nuevo, ¿no? Y bueno, para poder explicarles un poco mejor, acá tenemos este cuadrito. Todos estos cuadritos los he sacado del Constanzo, los cuales explican un poco mejor. Y creo que esta es una de las cosas que más preguntan, ¿no? A la hora de tomar exámenes, qué pasa si hay deficiencia de alguna enzima, qué cosas no se van a producir. Y como les había mencionado, todo inicia en el colesterol, ¿no? El colesterol, gracias a una enzima llamada la colesterol desmolasa, que es estimulada por la ACTH, va a formar pregnenolona, ¿no? Y a partir de la pregnenolona depende de los diferentes tipos de enzimas para ver si es que nos vamos para el lado de los mineralocorticoides, los glucocorticoides o hacia el lado de los andrógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sintetizar los glucocorticoides, ¿qué se tiene que producir, no? Entonces, en la zona fascicular y reticular tenemos que tener la presencia de las enzimas 17-alfa hidroxilasa, ¿no?
O sea, bueno, claro que previamente a esto la colesterol desmolasa tuvo que actuar, tuvo que convertir el colesterol en pregnenolona y la 17-alfa hidroxilasa se convierte en 17-hidroxipregnenolona, ¿no? Entonces luego, si se pueden dar cuenta, el nombre de las enzimas va a tener casi siempre el nombre de lo que va a generar en, en su sustrato, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos una 17-alfa hidroxilasa, vamos a ver que a la pregnenolona lo que le va a hacer es hidroxilar en el carbono 17, ¿no? Entonces vamos a tener una 17-hidroxipregnenolona. Una manera un poco más sencilla para que no se tengan que memorizar tanto las enzimas como los productos, ¿no? Sino para relacionar que siempre los nombres están bastante relacionados con su función, ¿no? Entonces, luego esta 17-hidroxipregnenolona, gracias a una 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se va a convertir en 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Y luego esta con otra enzima, que se llama la 21-beta hidroxilasa, se va a convertir en 11-desoxicorticol, ¿no? Y finalmente, esta mediante la 11-beta hidroxilasa va a permitir que se convierta en cortisol, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es importante, no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si se bloquea esta vía? Estaríamos ausentes por ejemplo, de glucocorticoides, sí y no. ¿Por qué? El cortisol no es el único corticoide que por esta vía tiene actividad, ¿no? También recordemos que la corticoesterona por esta otra vía también va a tener actividad como glucocorticoide, ¿no? Entonces imaginen, nosotros tuviéramos deficiencia del enzima 17-alfa hidroxilasa, no podríamos pasar acá a cortisol, pero si es que estas otras enzimas, como la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 21-beta hidroxilasa y la 11-beta hidroxilasa, siguen funcionando correctamente, no vamos a tener deficiencia de corticoides gracias a que la corticoesterona todavía va a poder estar funcionando, ¿no? Si bien es cierto, obviamente el cortisol va a tener muchísima mayor función que la corticoesterona, igual la corticoesterona nos permite suplir y en cierto modo cumplir la función que normalmente cumplía el cortisol, ¿no? Y bueno, si nos vamos para las otras vías, ¿no? Por ejemplo, para producir los andrógenos necesitamos la 17,20 liasa. Esta enzima es importante, ¿no? Que también la tenemos en las zonas fascicular y reticular. Entonces, gracias a esta enzima podemos convertir tanto la 17-hidroxipregnenolona o la 17-hidroxiprogesterona en dehidroepiandrosterona y androstenediona. Algo que es súper importante es reconocer que en los hombres los andrógenos suprarrenales no van a ser casi nada importantes, ¿no? Pues recordemos que a nivel de los testículos también se va a partir de colesterol formar testosterona, pero mediante otras vías, ¿no? La cantidad de testosterona producida en las glándulas suprarrenales es mínima e incluso casi nula, ¿no? Entonces, esto va a ser mucho más reconocido, sobre todo en las mujeres, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, un bloqueo de estas dos vías y toda nuestra biosíntesis se va hacia los andrógenos suprarrenales? Entonces esto nos generaría un gran problema, sobre todo en mujeres, ¿no? Porque tendríamos una virilización de su cuerpo, ¿no? Podrían tener un mayor crecimiento de vello púbico, de vello axilar o de vello en zonas que normalmente no deben crecer, ¿no? Y esto puede generar ciertos problemas tanto emocionales como estéticos en un futuro, ¿no? Y bueno, como les había mencionado, para la síntesis de los mineralocorticoides es casi la misma vía que el cortisol, solamente que acá tenemos una enzima que es fundamental, que es la aldosterona sintasa, la cual va a ser estimulada por la angiotensina 2. Deben recordar por sus clases de sistema circulatorio todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también lo vamos a repasar en unos momentos, y gracias a ese podemos formar la aldosterona, ¿no? Y básicamente les recomiendo que para el curso puedan aprenderse bien esto. Al principio puede parecer un poco tedioso, muchas enzimas, muchos productos, muchos sustratos, pero van a ver que una vez que lo dominen, varias enzimas se repiten y los productos tienen más o menos algo de relación con el nombre de sus enzimas, ¿no? Entonces es una manera en la cual se pueden acordar un poco mejor este cuadrito de biosíntesis que de todas maneras les van a tomar en sus exámenes, ¿no? Entonces, para ir avanzando un poco, bueno, vamos a ver cómo es la regulación de la secreción de esteroides suprarrenocorticales, ¿no? Entonces, la ACTH tiene como función activar la colesterol desmolasa, como ya habíamos explicado.
Y en la zona fascicular y reticular se van a secretar los glucocorticoides y también un poco los andrógenos, ¿no? Y como les había adelantado un poco, esto va a estar bajo el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? Mediante la hormona liberadora de corticotropina o la CRH en el hipotálamo y con la ACTH en la adenihipófisis. Mientras que en la zona glomerular se iban a secretar los mineralocorticoides y la ACTH es fundamental para poder convertir el colesterol en pregnolona, pero luego el sistema renina-angiotensina-aldosterona da el último paso con la aldosterona sintasa para poder terminar de formar los mineralocorticoides, ¿no? Entonces, ¿cómo es la regulación hormonal de los andrógenos y de los glucocorticoides? Como pueden ver acá, esto tiene un patrón circadiano, ¿no? Podemos ver acá todas las horas del día, como pueden haber visto en el sistema nervioso, y estos van a ser las concentraciones de cortisol que vamos a tener en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Como pueden darse cuenta, más o menos en 24 horas tenemos unos 10 picos secretores, ¿no? Son pulsátiles y como bien había mencionado, son circadianos, ¿no? Los andrógenos también van a tener unos picos similares a estos y todo esto va a estar regulado por el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿no? Como les había mencionado. Entonces, ¿qué es lo importante de este gráfico, no? Lo importante de este gráfico es ver en qué momento se da el pico más importante, ¿no? Este se da aproximadamente, si acá vemos las 8 de la mañana, un poquito antes, quizás 7:30, según cómo sean tus hábitos de sueño, se va a liberar la mayor cantidad de cortisol, ¿no? Y esto justo es súper importante porque esto nos va a brindar la energía que nosotros necesitamos para poder mantener la vigilia, ¿no? Y para poder despertarnos en las mañanas y poder realizar nuestras actividades ni bien nos despertamos, ¿no? Esto es súper importante por este motivo, ¿no? Y acá solamente como un breve repaso, ya un poco más esquemático, podemos ver que acá en los núcleos paraventriculares del hipotálamo se va a secretar la hormona liberadora de corticotropina, va a viajar por el sistema venoso hipotálamo hipoficiario, que es un sistema venoso porta, y en las células corticotrofas van a liberar la ACTH, ¿no? Y estas van a llegar hacia la corteza suprarrenal, en las cuales vamos a ver que van a permitir la liberación de cortisol, ¿no? Entonces, para ver un poco cómo es la regulación hormonal, acá este cuadrito lo he sacado también del Constanzo, tenemos algunos factores estimuladores y otros que son inhibitorios, ¿no? Entonces, ¿qué estimula que se liberen, por ejemplo, los corticoides, ¿no? O en este caso el principal, que es el cortisol, ¿no? Bueno, eso es un poco obvio, ¿no? Si disminuyen las concentraciones de cortisol, se va a estimular tanto al hipotálamo como a la adenihipófisis para que se liberen tanto la CRH como la ACTH para que se libere cortisol a nivel sanguíneo, ¿no? También como les había mencionado y que se acuerdan de los pulsos de corticoides, la transición del sueño a la vigilia, ¿no? O sea, justo antes de despertarnos es súper importante la elevación y el pico del cortisol, ¿no? También en eventos como por ejemplo el estrés que puede generar una cirugía, un traumatismo o tener hipoglicemia, van a activar el cortisol. Y esto lo vamos a ver gracias a que en un momento vamos a ver todas las funciones que tiene el cortisol sobre el cuerpo, ¿no? También algunos trastornos psiquiátricos pueden estimular las concentraciones de cortisol y la hormona antidiurética también tiene una relación con las elevaciones de esta hormona, ¿no? Y también está relacionado con algunos eventos simpáticos, como por ejemplo los agonistas alfa-adrenérgicos y los antagonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Y la serotonina. Y algunos factores inhibitorios, tenemos aumento de las concentraciones de cortisol en sangre, ¿no? O sea, por feedback negativo, como ya van a aprender en el curso, van a ver que muchas hormonas, cuando aumentan, tiene que existir un sistema que pueda regular todo esto, ¿no? Entonces, van a disminuir las concentraciones de cortisol por un previo aumento, ¿no? También se ha descrito que los opioides y sobre todo la somatostatina actúan como factores inhibitorios, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo es la regulación ahora de la secreción de aldosterona, ¿no? Si bien es cierto, en el sistema circulatorio ya les habían adelantado un poco del sistema renina-angiotensina-aldosterona, este sistema los va a acompañar, de verdad, chicos, por el resto de su vida como estudiantes de medicina, ¿no?
lo van a ver tanto ahorita en sistema endocrino, lo van a ver en sistema renal, cuando lleven clínica en un futuro, siempre se menciona el sistema de renina, angiotensina, aldosterona por todas partes. Está relacionado con muchas cosas en el cuerpo. Entonces, siempre es bueno recordar que en este caso, bueno, acá la angiotensina 2, la función que tiene es estimular a la colesterol desmolasa en una, al igual que la ACTH, y sobre todo, lo más importante es a la aldosterona sintasa, ¿no? Sin angiotensina 2 no podríamos tener la cantidad necesaria de aldosterona en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar en la zona glomerular, no? Una vez que ya se produjeron todos los procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes saben que en el aparato yuxtaglomerular, por ejemplo, tenemos una caída de la presión arterial, una presión de perfusión renal menor, tenemos se libera renina, esta convierte el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1, y esta, gracias a la enzima convertidora de angiotensina en los pulmones, permite la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 lo que va a permitir es un número grande de efectos, como por ejemplo la vasoconstricción, el aumento de la sed, y un intercambio mayor de sodio y de hidrogeniones, pero sobre todo el que más nos importa en este momento es el aumento de la aldosterona, ¿no? Que si bien es cierto acá dice que va a aumentar la reabsorción de sodio, también va a cumplir con otras funciones que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Entonces, más o menos cómo es el mecanismo de activación. La angiotensina 2 se va a unir a unos receptores, en este caso van a ser los receptores de angiotensina de tipo 1, que van a estar acoplados a una fosfolipasa C, como lo hemos visto en PB2, que están acoplados a una proteína GQ, ¿no? Y esto va a ser, por ejemplo, en momentos cuando, por ejemplo, disminuye el volumen del LEC, ¿no? Podemos tener una hemorragia, podemos tener una hiponatremia, y entonces la presión de perfusión renal, como bien lo había mencionado, va a aumentar la liberación de renina y todo lo que les había mencionado, y esto va a estimular la síntesis de aldosterona, ¿no? Pero aparte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también va a haber otro regulador, que en este caso son las concentraciones de potasio. Entonces, si es que nosotros tenemos un aumento del potasio, va a aumentar la aldosterona, ¿no? Y si tenemos una disminución del potasio también, ¿no? Y viceversa. O sea, si es que disminuye el potasio, en vez de aumentar la aldosterona tiende a disminuir. Y esto lo que va a generar es que se despolarizan y se abren canales de calcio sensibles a voltaje en las glándulas suprarrenales y se libere mayor aldosterona, ¿no? Este es el mecanismo en el cual se libera mayor cantidad de aldosterona, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a las acciones propiamente dichas de las hormonas liberadas por la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos a las acciones de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son súper importantes en múltiples, ya que cumplen con múltiples funciones, ¿no? Uno de sus principales efectos es un efecto catabólico y diabetogénico neto, ¿no? Lo más resaltante es que va a producir un aumento de la glicemia, ¿no? Vamos a tender a la hiperglicemia, ¿por qué? Porque vamos a tener un aumento de la gluconeogénesis y también de la glucogenólisis, ¿no? Entonces, si nosotros el glucógeno lo convertimos a glucosa, vamos a tener mayor cantidad de glucosa a nivel sanguíneo, ¿no? Y por otro lado, si es que nosotros generamos proteólisis y tenemos aminoácidos y también hacemos lipólisis y conseguimos más glicerol, a partir de aminoácidos como de glicerol, vamos a poder tener sustratos para posteriormente poder realizar más gluconeogénesis, ¿no? Entonces todo es un círculo que va y tiende hacia la hiperglicemia. Y todo con procesos que son netamente catabólicos. Además, vamos a tener vamos a tener una menor utilización de la glucosa y otro efecto más que se tiene es una menor sensibilidad a la insulina, ¿no? Por otro lado, otro efecto que es también bastante utilizado en la práctica clínica es como un efecto antiinflamatorio, ¿no? Los glucocorticoides lo que van a generar es un aumento de la lipocortina. ¿Y la lipocortina qué es lo que va a hacer? Si nosotros recordamos un poco de fármaco, la lipocortina va a ser un inhibidor de la fosfolipasa A2, ¿no? Y recordemos que la vía del ácido araquidónico y todo ese proceso va a generar las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿no? Entonces, si nosotros inhibimos a la fosfolipasa 2, va a ocurrir lo contrario, ¿no? Van a disminuir tanto las prostaglandinas como los leucotrienos, ¿no? Y estos, como ya bien lo sabemos, son moléculas proinflamatorias, ¿no?
Y también va a haber va a haber una inhibición de la liberación de histamina y de serotonina en células cebadas. Entonces, por lo tanto, también es importante en algunos tipos de alergias, quizás, ¿no? Y bueno, este es otro efecto que es súper importante, ¿no? La supresión inmunitaria, ¿no? Los glucocorticoides también tienen un efecto con inhibir la producción de la interleuquina 2. Si recordamos un poco también de agresión y defensa, la interleuquina 2 sirve como una interleuquina que lo que va a generar es una proliferación clonal de los linfocitos T, ¿no? Y eso sobre todo es súper importante en los pacientes que van a recibir un trasplante de órganos, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que un paciente va a recibir un trasplante hepático, es importante darle glucocorticoides para que el cuerpo no, para que la función inmune esté un poco deprimida, se podría decir, para que no ataquen al órgano que esté ingresando a su cuerpo como si fuera extraño, ¿no? Bueno, además, como otras acciones de los glucocorticoides, también van a permitir una mayor sensibilidad vascular a las catecolaminas. Esto va a hacer va a haber una presión arterial normal, van a permitir que la presión arterial se mantenga en límites normales, ¿no? Entonces esto lo van a hacer aumentando el tono vascular, incrementando los receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hay mucha vasodilatación, ayudan a poder, por este lado, dar la vasoconstricción reguladora para que se mantenga un equilibrio en la presión arterial, ¿no? También otros efectos que tienen son a nivel óseo, ¿no? Inhiben la formación de hueso. Y esto por tres vías, ¿no? Va a haber una disminución de la síntesis de colágeno de tipo 1, que recordemos que es el principal componente de la matriz ósea. Y también va a generar una menor actividad de los osteoblastos y una menor absorción intestinal de calcio. Por otro lado, también tiene un aumento de la filtración glomerular. ¿Y esto cómo? Esto gracias a que van a tener receptores en las arteriolas aferentes y se va a permitir una vasodilatación de estas, ¿no? Y así va a poder aumentar la filtración glomerular. Eso también lo van a ver mucho mejor cuando puedan ver un poco cómo es la distribución y la microestructura cuando vean en el sistema renal. Van a poder entender un poco mejor esto, ¿no? Pero acá para adelantarles un poco, o sea, nosotros tenemos básicamente en los riñones una arteriola aferente y un eferente, ¿no? Y dentro están los glomérulos donde se va a dar todo, claro, se va a dar todo un proceso de filtración que ya lo van a ver mucho más a detalle. Y entonces es importante que ustedes puedan ver que si nosotros vasodilatamos, va a aumentar el flujo, ¿no? Entonces va a poder aumentar la filtración. Y, y bueno, esto básicamente como para poder aproximarlos un poco a lo que va a ser también el sistema renal, ¿no? Y bueno, algunos efectos que hay sobre el sistema nervioso central es que también tienen receptores en el sistema límbico y va a haber una menor duración del sueño REM, ¿no? Y esto justamente va a ser previo a cuando nos vayamos a despertar, ¿no? Entonces, hablando ahora de otro tema, vamos a hablar de los mineralocorticoides. Como bien ya se los había adelantado hace un rato, van a haber tres acciones fundamentales sobre todo por las porciones finales del túbulo contorneado distal y y los túbulos colectores de los riñones, ¿no? Entonces, en las células principales del riñón, como bien les había mencionado, va a haber una mayor reabsorción de sodio, ¿no? O sea, imagínense que nosotros tengamos poco sodio, entonces se va a activar todo este sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y va a estimular la reabsorción de sodio, ¿no? Esto va a generar la aldosterona. Y asimismo, si es que se reabsorbe sodio, se secreta potasio. Entonces vamos a perder potasio por la orina. Y en las células intercaladas alfa también vamos a tener mayor expresión de protones, ¿no? De hidrogeniones. Y entonces esto se puede traducir un poco que qué pasaría si es que nosotros tuviéramos aumento de la aldosterona, ¿no? Mi compañero Alfredo les va a explicar muchísimo mejor esta parte. Yo acá simplemente les dejo algunos de los efectos que podrían, que se podrían causar, ¿no? Como por ejemplo puede haber una expansión del volumen del líquido extracelular, vamos a tener hipertensión porque vamos a tener más sodio, hipocalemia porque se pierde más potasio, y vamos a tener una alcalosis metabólica porque perdemos protones, ¿no? Y bueno, recordemos que en las células renales también va a haber una conversión de cortisol a cortisona por la 11 beta hidroxiesteroides, ¿no? Solamente esto como para ir aproximándolos un poco a lo que va a ser el curso, ¿no?
ya que lo van a ver de una manera un poco más profunda, ¿no? Ahorita estamos viendo solamente una visión general. Y las acciones de los andrógenos suprarrenales, como bien se los había mencionado, los principales son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿no? Que estos van a ser convertidos a testosterona principalmente en los testículos, ¿no? En hombres esto va a tener una mínima función, como se los había mencionado, ¿no? Pero en mujeres van a ser los principales andrógenos producidos por el cuerpo, ¿no? Entonces, si es que tuviéramos, por ejemplo, un síndrome suprarrenogenital, podría haber virilización en mujeres, ¿no? Podría haber aumento de la producción del vello púbico y que tenga una distribución más masculina, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco esta primera parte de fisiología, no quería dejar de lado un poco la médula suprarrenal y también tenemos que recordar cómo es la producción de las catecolaminas, ¿no? Entonces recordemos que van a ver, los centros superiores van a mandar señales al hipotálamo, que luego se van a comunicar con fibras del sistema nervioso simpático que van a llegar a la médula adrenal, ¿no? En las cuales se van a producir la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Y estas van a tener órganos efectores. Entonces, si recordamos un poco las funciones de la adrenalina y la noradrenalina, vamos a ver que tienen esta variedad de acciones, ¿no? Van a tener un aumento de la presión arterial, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del inotropismo, aumento de la frecuencia respiratoria y un efecto catabólico y un aumento de la gluconeogénesis, ¿no? Algunos de estos efectos se parecen, como por ejemplo el efecto catabólico y la gluconeogénesis, a los efectos de los glucocorticoides, ¿no? También se parecen un poco. Y bueno, también aumentan la sudoración que puede haber a nivel corporal, ¿no? Eh, bueno, entonces, para dejarles un poco cuál fue la bibliografía que se usó para hacer esto, básicamente usé el Guyton de Fisiología y el Constanzo de Fisiología, y además para la primera parte me apoyé del Gray de Anatomía para Estudiantes, y una imagen la saqué del libro del Step One, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención, y ahora le doy paso a mi compañero Alfredo Gutiérrez para que siga con la parte de trastornos de la corteza suprarrenal. Y bueno, muchas gracias a todos, chicos. Ya, gracias, Diego. Eh, Oye, una ayudita, pues, ¿cómo hago para, cómo hago para poner el puntero? ¿Sabes? Ah, pucha, hay una opción en Zoom, pero yo ahorita no lo estaba haciendo en Zoom, sino está usando el puntero de PowerPoint. Pero si quieres Ah, yo te puedo ayudar a guiar las cosas, ¿ah? No hay problema. ya, bueno, está bien, no importa. Ya, pues, entonces, vamos a comenzar con los trastornos de la corteza suprarrenal. Bueno, ya Diego explicó muy bien todo lo que es la fisiología de la corteza e incluso la médula, pero bueno, en nuestro caso solo vamos a enfocarnos en tres patologías, ¿no? La primera va a ser síndrome de Cushing, la siguiente va a ser enfermedad de Addison y vamos a finalizar con síndrome de Cohn. Entonces, primero que nada, síndrome de Cushing. Ya. El síndrome de Cushing es un conjunto de manifestaciones clínicas que son causadas por una alteración que aumenta la concentración de glucocorticoides, ¿no? Eh, las causas se pueden dividir en dos grandes grupos, las causas exógenas o endógenas. En el caso de la causa exógena, existe una causa específica que es el síndrome de Cushing iatrogénico o iatrógeno, ¿no? Eh, bueno, en este caso sucede que hay una administración exógena de glucocorticoides como parte de un tratamiento, ya sea en pacientes, por ejemplo, con enfermedad autoinmune, pacientes post-trasplantados, como ya dijo Diego también, en el que se le da una dosis inapropiada de glucocorticoides y terminan haciendo este síndrome, ¿no? Pero bueno, en el otro grupo está los síndromes de Cushing de causa endógena. Y ahí hay una subdivisión, los dependientes de ACTH y los independientes de ACTH. Dentro de los dependientes de ACTH está la enfermedad de Cushing. Esta enfermedad de Cushing se le denomina solamente a la patología que es originada por un adenoma hipoficiario secretor de ACTH, ¿no? Nosotros vemos que síndrome de Cushing quiere decir hipercortisolismo en general. Es este hipercortisolismo de cualquier causa, pero cuando hablamos de enfermedad de Cushing solamente nos referimos siempre al adenoma hipoficiario secretor de ACTH. Eso es algo que hay que recordar porque puede haber un poco de confusión en la bibliografía si no se tiene en cuenta este detalle, ¿no? Luego, el próximo, el otro tipo
patología que es dependiente de ACTH es la secreción ectópica de ACTH. Claro, este es similar a la enfermedad de Cushing, pero en este caso el ACTH o la corticotropina no se genera de la hipófisis, sino se genera de un tejido, digamos, extrahipoficiario, ¿no? Un tejido ajeno al eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Esto sucede generalmente en las enfermedades cancerosas. Se le conoce como síndrome paraneoplásico, que es lo van a ver bastante cuando lleven patología 3, ¿no? Integración clínico-patológica 3. El cáncer que más se asocia con esta secreción ectópica de ACTH sería el carcinoma microcítico de pulmón. Ese también es un dato que le serviría mucho recordarlo, porque ese es el cáncer que más se asocia con síndromes paraneoplásicos, y también me recuerdo que lo han preguntado por ahí en algunos exámenes, ¿no? Que es una causa de secreción ectópica de ACTH. Bueno, luego están los independientes de ACTH, que son esos síndromes de Cushing que son, digamos, primarios, ¿no? Es decir, que el problema se ve solamente, empieza y termina en la corteza. En ellos tenemos adenoma suprarrenal, que es el más común, y el carcinoma suprarrenal. Entonces, aquí en el gráfico de la derecha tenemos un gráfico que nos ayuda a explicar todas las causas de síndrome de Cushing. Que dice, ahí pueden ver que este genera la estimulación de la secreción de ACTH en la hipófisis, específicamente la de la hipófisis, y a su vez esta ACTH va a generar o estimular la secreción de cortisol a nivel de la corteza. Luego tenemos, bueno, ya que está ahí el puntero, el síndrome de secreción ectópica de ACTH, ¿no? Aquí vemos que el ACTH, como dije anteriormente, no se encuentra originado por uno de los componentes del eje hipotálamo hipófisis corteza, ¿no? Tiene una fuente externa, por así decirlo, ¿no? Como dije, generalmente a la corteza suprarrenal y la a su vez va a inducir la hipersecreción de cortisol en corteza. Y finalmente tenemos el síndrome de Cushing, es decir, que la afectación del Cushing empieza y termina en la corteza suprarrenal. Es decir, no intervienen ni la hipófisis ni el hipotálamo. Más bien, el cortisol que es secretado de la corteza suprarrenal va a inhibir por retroalimentación negativa al ACTH y al CRH, y eso es lo que permite diferenciarlo de los demás tipos de síndrome de Cushing, ¿no? Que el cortisol está aumentado y el ACTH y el CRH estén disminuidos. A ver, sí, por favor, Diego. Siguiente diapo. Ya. A ver, entonces, en el síndrome de Cushing tenemos muchos síntomas y signos, y varios pueden ser explicados por la hipersecreción del cortisol o glucocorticoides, pero hay uno que otro también que no se conoce muy bien el mecanismo o la etiología, ¿no? Pero, sin embargo, se presenta con mucha frecuencia en todos los casos, o casi todos los casos del síndrome de Cushing. Por ejemplo, ahí vemos que en la tabla de frecuencias lo que más se presenta es la obesidad central, ¿no? La obesidad central es ese aumento del perímetro abdominal que se da porque hay un aumento del depósito de tejido adiposo a nivel abdominal, y a su vez también obesidad central en algunas literaturas o en algunos libros dicen que incluye la fase de luna llena, que también ven ahí, que es, a ver, pon el cursor en la foto, por favor. Esa es la fase de luna llena, claro, que es la redondez de la cara, digamos, que también se debe a que hay un aumento del depósito de tejido adiposo a nivel de la cara, y otro signo que se llama joroba de búfalo, que igualmente hay un aumento del tejido un aumento del depósito de tejido adiposo en la espalda, en los hombros y en la parte posterior del cuello, ¿no? Todo eso se conoce como obesidad central.
Y, y si bien es un signo bastante común en el síndrome de Cushing, no se conoce bien por qué se da, solo se sabe que no se conoce bien la etiología, ¿no? Y bueno, como mencioné, hay otros síntomas y signos que sí se pueden explicar muy bien y se pueden deducir a partir de la función de los glucocorticoides que ya mencionó Diego. Por ejemplo, la hipertensión arterial, que se puede deducir muy bien a partir de lo que ya conocemos de las funciones del cortisol, el adelgazamiento cutáneo y equimosis también, la diabetes y la intolerancia a glucosa también, disfunción gonadal, debilidad muscular, etcétera, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente página para tratar de explicar por qué se dan muchos de estos síntomas. Bueno, la obesidad central ya mencionamos. La hipertensión diastólica, bueno, la hipertensión, como ya dijo Diego, el cortisol tiene una acción mineralocorticoide, ¿no? Que si bien es bien ligera, aporta un poco en el aumento de la presión arterial. Pero más que nada es debido a que hay una regulación a la alza de los receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? Estos receptores alfa-adrenérgicos que se encuentran en las arteriolas aumentan la sensibilidad al sistema simpático y promueven la vasoconstricción. Entonces, por cardio se van a escuchar que, ya se van a acordar de que si hay un aumento de la vasoconstricción, hay un aumento de la resistencia vascular periférica y por lo tanto hay un aumento de la presión arterial, ¿no? Y la presión diastólica es generalmente, o mejor dicho, predominantemente determinada por la resistencia vascular periférica. Por esa razón es que podemos decir que la hipertensión que se da en el síndrome de Cushing es principalmente de naturaleza diastólica, ¿no? Luego tenemos la hiperglucemia, que como ya sabemos, ya vimos en la función del cortisol en aumentar la gluconogénesis, antagonizar la insulina, inhibir la captación de glucosa, etc. Y bueno, la hiperglucemia, si bien puede ser un hallazgo laboratorial, también en algunos casos, si bien no hay muchos, puede incluso llevar a dar síntomas de diabetes, ¿no? Como hemos visto en la clase pasada, puede llegar a dar poliuria, polidipsia. Luego tenemos la debilidad muscular, la piel frágil, los hematomas, la mala cicatrización. Todos estos síntomas y signos se pueden deducir a partir de la alteración que sucede en el metabolismo de las proteínas por efecto del cortisol. Entonces, primero que nada, recordemos que el cortisol promueve el catabolismo de las proteínas y además disminuye la síntesis de proteínas, ¿no? Entre las cuales se encuentra colágeno. Pero primero que nada, ya que aumenta el catabolismo de las proteínas y la movilización de aminoácidos desde el tejido muscular, sucede que hay una atrofia en el tejido muscular. Por lo tanto, eso se traduce como debilidad muscular, que en el síndrome de Cushing casi siempre es debilidad muscular proximal. Normalmente el paciente que tiene esta enfermedad va a referir que, por ejemplo, tiene debilidad a la hora de levantarse de una silla, ponerse de pie, subir las escaleras, así es como normalmente refieren debilidad proximal los pacientes, ¿no? Luego, la piel frágil, lo que sucede es que como hay menor síntesis de proteínas y hay mayor catabolismo de proteínas, las proteínas de la matriz extracelular del tejido conjuntivo de la piel van a disminuir. Se va a disminuir la matriz extracelular del tejido conjuntivo que le da soporte, le da consistencia a la piel, y esta se va a adelgazar y se va a hacer frágil. Va a ser muy vulnerable a los hematomas, a la equimosis, y por eso también se explican estos signos, ¿no? Y también, debido a esta menor síntesis de proteínas, incluido el colágeno, también se puede dar mala cicatrización, que es otro de los signos que pueden presentar los pacientes. Luego tenemos la osteoporosis, que, bueno, sí, Diego también ya lo mencionó, se debe a que hay una menor síntesis de colágeno tipo 1 específicamente, que es el colágeno que es el principal tipo de colágeno que se encuentra en la matriz del hueso. Hay una menor absorción intestinal de calcio y también hay una alteración en la actividad osteoblástica. Luego tenemos la amenorrea y la infertilidad, que también sucede en el síndrome de Cushing porque el cortisol tiene un efecto inhibitorio en el eje de hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no? Inhibe la producción de gonadotropinas y de esa manera la secreción gonadal de hormonas.
también vamos a ver que hay trastornos psiquiátricos que eh, son relativamente frecuentes en el síndrome de Cushing, ¿no? Este, esto se explica porque hay una alta expresión de receptores de glucocorticoides en el sistema límbico. Este, seguro recordarán por neuro que en el sistema límbico es la estructura que regula las emociones, el estado de ánimo. Entonces, al haber una alteración de esta estructura, se pueden llegar a trastornos psiquiátricos como depresión, psicosis, ansiedad. Y por último, y también, claro, no hay que dejarlo de lado, si bien no es muy frecuente, es medio raro, también se pueden también se pueden presentar infecciones oportunistas, ¿no? Porque no podemos olvidar que los glucocorticoides tienen un efecto inhibitorio en la respuesta inmunitaria, como ya dijo Diego, ¿no? Pero esto es bien raro en realidad. A ver, siguiente, por favor. Ya. Bueno, em, para el diagnóstico de síndrome de Cushing o hipercortisolismo, hay tres pruebas de laboratorio que más se usan. La primera es el cortisol libre urinario en 24 horas. O sea, ¿en qué consiste esta prueba? Básicamente es que se recolecta la orina en 24 horas y se dosa la cantidad total de cortisol que se ha excretado en esas 24 horas, ¿no? Si hay un aumento del valor esperado del cortisol libre urinario en, en esa orina recolectada, se puede interpretar como que ha habido un aumento de la secreción de cortisol durante ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, si hay un aumento en la secreción de cortisol, podemos hacer el diagnóstico también de hipercortisolismo. De igual manera, ¿no? Si imaginemos que el cortisol libre en orina en 24 horas estuviera menor de lo esperado, podríamos hacer un diagnóstico de hipocortisolismo. Luego tenemos el cortisol salival nocturno. Este es bastante interesante en realidad, porque miren, eh, el cortisol es una hormona esteroidea. Entonces, en su forma libre, es biológicamente activa y a la vez es permeable a través de la membrana celular, ¿no? El cortisol libre y por lo tanto biológicamente activo es permeable a través de la membrana celular de las glándulas, de las células de la glándula salival. Entonces el cortisol libre es capaz de difundirse hacia la saliva y el dosaje de la concentración de cortisol que encontremos en este fluido nos puede dar un, como que un indicador fiable de la cantidad de cortisol que se encuentra en plasma libre, ¿no? Eh, y, y, lo interesante de esta prueba es que el dosaje de cortisol salival se hace en la noche. Se hace, creo que se hace alrededor de la medianoche, un poco más, un poco menos, porque si podemos recordar de lo que dijo Diego anteriormente, hay una fluctuación de las concentraciones de cortisol a lo largo del día, ¿no? Y se supone que en la noche, un poco después de habernos ido a dormir, más o menos a la medianoche, digamos, la concentración debe ser menor. Entonces, ¿qué pasaría si en este lugar, en este momento del día en el que estamos esperando que haya una menor concentración de cortisol libre, digamos que encontráramos una concentración anormalmente aumentada de cortisol, ¿no? Eso lo podríamos entender como que ha habido una pérdida de la variación del cortisol normal y por lo tanto quiere decir que puede haber un estímulo potente, prolongado, que está promoviendo la secreción de cortisol. En otras palabras, un hipercortisolismo, ¿no? Entonces, para eso se utiliza esta prueba también. Y por último, tenemos la prueba de la supresión con dexametasona. Esta prueba se basa en el principio del eje hipotálamo-hipófisis corteza suprarrenal, ¿no? La dexametasona es un glucocorticoide que tiene las mismas acciones que tiene el cortisol, con la excepción de que la dexametasona es aproximadamente 30 veces más potente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La dexametasona, hay dos tipos de prueba, ¿no? La primera es a dosis bajas. Se da dexametasona a dosis bajas y se, se, se busca si es que ha habido supresión del eje o no. Por ejemplo, digamos que administramos dexametasona a dosis bajas y no ha habido una supresión del eje, es decir, dosamos ACTH y cortisol y vemos que este no ha disminuido. Entonces, con esto podemos confirmar nuestro diagnóstico de síndrome de Cushing, junto con el cortisol libre urinario y el cortisol salival nocturno, ¿no?
Pero luego no nos quedamos solo con eso. Queremos saber, por ejemplo, qué tipo de síndrome de Cushing es el que estamos tratando, ¿no? Y para eso utilizamos la prueba de supresión con dexametasona a dosis altas. Por ejemplo, digamos que se trata de una enfermedad de Cushing. En la enfermedad de Cushing, si bien recordamos, el problema... a ver, vuelve por favor, Diego, a esa diapositiva. ¿Podrías? La diapositiva del... Claro, ahí. Ahí en la enfermedad de Cushing, vemos que en realidad el eje está intacto, en realidad, ¿no? Porque sigue un orden. La ACTH es la que está aumentada y el cortisol es el que responde acorde a las concentraciones de ACTH aumentadas, ¿no? El cortisol responde al ACTH y se aumenta. En una prueba con dexametasona a dosis bajas, el estímulo del ACTH es tan grande que ignora, digamos, esa supresión con dexametasona y sigue estimulando la secreción de cortisol. Pero si aumentamos la dosis de dexametasona, podemos llegar a, digamos, a superar la estimulación por ACTH y podríamos llegar inclusive a inhibir este eje, inhibir el ACTH y por lo tanto el cortisol. Entonces, en una enfermedad de Cushing, como tenemos el eje intacto, en una prueba de dexametasona con dosis altas, podemos llegar a inhibir el eje y eso nos podría llegar a demostrar que tenemos enfermedad de Cushing. Eso es lo que no pasaría, por ejemplo, en una secreción ectópica con ACTH. En una secreción ectópica con ACTH, el ACTH no se origina de la hipófisis, se origina de un tejido extra hipofisiario, o sea, un tejido X que no tiene nada que ver con el eje, ¿no? Como el eje no está intacto, no es suprimido por la dexametasona, porque ese tumor que está produciendo el ACTH no cuenta con los receptores para que la dexametasona se una y pueda inhibir esa secreción, ¿no? Entonces, en una prueba de dosis altas no estaría inhibido. Y esa es la diferencia que podríamos hacer entre secreción ectópica y enfermedad de Cushing. Y también lo mismo sucede con el adenoma suprarrenal, es decir, ese en el que el problema se encuentra en la corteza suprarrenal, ¿no? Si pusiéramos dexametasona a dosis altas, no habría ningún cambio, el cortisol se mantendría alto, no se suprimiría, porque no existe eje, o sea, el cortisol, mejor dicho, la corteza está funcionando por sí misma, no hay nada que suprimir, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos diferenciar, gracias a la prueba de supresión con dexametasona a dosis altas, si es que tratamos con una enfermedad de Cushing, con un síndrome de secreción ectópica de ACTH o un adenoma suprarrenal, ¿no? Y esa es la importancia de esa prueba. A ver, sigue por favor, vuelve la diapositiva. Sigue la siguiente. Ya. Entonces pasamos a enfermedad de Addison. Bueno, la enfermedad de Addison es la insuficiencia corticosuprarrenal crónica primaria. Esta se debe a que hay una destrucción total de la corteza suprarrenal, es decir, se van a destruir tanto la capa glomerular, la fascicular y la reticular. Esto se debe generalmente a una enfermedad autoinmune, que se conoce como la suprarrenalitis autoinmunitaria. Pero también hay algunas otras causas, ¿no? Como la tuberculosis, el SIDA, metástasis, pero principalmente y de lejos la causa más común siempre va a ser enfermedad autoinmune en esta enfermedad de Addison, ¿ya? Bueno, como dije, si se destruye toda la corteza suprarrenal, todas las capas de la corteza, van a haber descenso de todas las hormonas de la corteza, ¿no? El cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Y bueno, esto va de acorde de las funciones que tenemos de las hormonas, vamos a tener un cuadro clínico de deficiencia que vamos a ver a continuación. Pero algo también interesante de la enfermedad de Addison es que se caracteriza porque hay hiperpigmentación de la piel. Y eso tiene que ver con el eje de retroalimentación negativa que sucede en el hipotálamo, hipófisis y la corteza, como vamos a ver más adelante. A ver, sigue, por favor, Diego. Bueno, entonces, como dije, tenemos deficiencia de todas las hormonas de la corteza, ¿no? Bueno, primero que nada, deficiencia de mineralocorticoides o de aldosterona. Ya sabemos que la aldosterona tiene principalmente tres funciones, ¿no?
reabsorción de sodio, secreción de potasio y secreción de hidrogeniones. Entonces, si hay una deficiencia de mineralocorticoides, se va a dar una menor reabsorción de sodio. Si hay una menor reabsorción de sodio, se va a dar un menor, digamos, va a contraerse el líquido extracelular por efecto osmótico, ¿no? ¿Sí? Si se contrae el líquido extracelular, se va a llegar a una hipovolemia, y la hipovolemia va a conducir finalmente a la hipertensión arterial. Luego tenemos la menor secreción de potasio, ¿no? Si hay una menor secreción de potasio, obviamente vamos a terminar acumulando potasio en el líquido extracelular y vamos a terminar en una hiperpotasemia. El potasio es un ion, digamos, eléctricamente activo, por así decirlo, ¿no? Genera su efecto en los potenciales de membrana. Por lo tanto, si se aumenta a nivel extracelular, puede hiperpolarizar la membrana, o sea, el potencial de reposo, y generar toxicidad cardíaca y arritmias, ¿sí? Y por último tenemos la menor secreción de hidrogeniones, con lo cual, si hay menor secreción de hidrogeniones, se van a acumular los hidrogeniones y se va a llegar a una acidosis de tipo metabólico, ¿no? Luego tenemos la deficiencia de glucocorticoides, que, bueno, digamos que se debe principalmente a una deficiencia de gluconeogénesis. Bueno, como ya hemos dicho, ¿no? Que los glucocorticoides, su principal función es aumentar la glucosa mediante la gluconeogénesis, antagonizar la función de la insulina, etc. Entonces, por lo tanto, se va a dar hipoglucemia, se va a dar anorexia. Gracias a la anorexia se va a dar pérdida de peso, se va a dar náuseas, vómitos y debilidad progresiva. Todos estos síntomas son producidos por no solamente la alteración en el metabolismo de la glucosa, pero también se dice que de los demás nutrientes, proteínas y lípidos también, ¿no? Pero es un poco, también no se tiene muy claro. Y bueno, por último tenemos la pigmentación melánica. Como había dicho antes, ¿no? La enfermedad de Addison se caracteriza por hiperpigmentación de la piel. Y como dije, eso se debe por que hay una secreción aumentada de ACTH por retroalimentación negativa. Y eso se, se, digamos, se manifiesta como hiperpigmentación de codos, rodillas, lechos unguiales, pezones, areolas y cicatrices recientes, ¿no? A ver, pon un siguiente, por favor. Claro, lo que sucede es que cuando hay menor concentración de glucocorticoides, se hace la retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, y lo que se promueve es la síntesis del precursor de la ACTH, que es la propiomelanocortina. La propiomelanocortina es una preprohormona que se tiene que catalizar a través de enzimas proteolíticas a múltiples otras hormonas, ¿no? Entre ellas la ACTH, por supuesto. Y la ACTH, a su vez, tiene un fragmento que es la alfa, o la hormona estimulante de melanocitos alfa, que es la alfa MSH, ¿no? Esta hormona, que se sintetiza junto con la ACTH, su principal función es la síntesis de melanina. Entonces, como esta hormona se encuentra en hipersecreción, va a generar hiperpigmentación de la piel en bastantes lugares, ¿no? Como ya mencioné, en los codos, en las palmas de las manos, inclusive en las encías, como puede ver en esta foto, ¿no? Y también puede llegar en algunos casos, a generar vitíligo, que es claro, que es una complicación que también se da, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Y bueno, como estamos hablando de enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal, la forma en que vamos a poder diagnosticar la enfermedad de Addison o la insuficiencia suprarrenal va a ser a través de la prueba de estimulación de ACTH. ¿Qué es lo que se hace? O sea, se administra una forma sintética de la ACTH, y bueno, tendríamos entonces tres escenarios de insuficiencia, ¿no? El primero, que sería la insuficiencia primaria, que representa la enfermedad de Addison. En la enfermedad de Addison, el problema se encuentra en la corteza, y en la corteza solamente, ¿no? Como el problema se encuentra acá, el eje del hipotálamo y de la hipófisis se encuentra normal.
más bien las hormonas van a estar aumentadas por retroalimentación negativa. Como no se produce cortisol a nivel de la corteza, no va a haber quien inhiba a la secreción de ACTH y CRH. Entonces, si, digamos, administramos ACTH en una enfermedad de Addison, no va a haber ningún cambio, ¿no? Porque la ACTH ya de por sí está aumentada. Y administrar ACTH no va a haber ningún cambio, o sea, no va a generar ningún cambio porque la corteza es el problema, no va a responder. Cosa contraria que sucedería en una insuficiencia secundaria y terciaria, ¿no? En una insuficiencia secundaria, el problema está en la hipófisis. La ACTH a nivel de la hipófisis no se puede secretar por algún problema X, y como la ACTH está disminuida, no puede promover la secreción de cortisol a nivel de la corteza. Entonces, si administráramos ACTH de manera exógena, aumentaríamos la concentración de ACTH y por lo tanto aumentaríamos la secreción de cortisol. Entonces, sí obtendríamos una respuesta, ¿no? Lo mismo sucedería en la insuficiencia terciaria, que es cuando el problema se da a nivel del hipotálamo. Hay una disminución de CRH y por lo tanto ACTH y cortisol. Entonces, si administramos igualmente ACTH de manera exógena, aumentaríamos la concentración de ACTH sin importar la del hipotálamo, la de CRH, y estimularíamos a la corteza, ¿no? Entonces vemos que esta prueba puede servir para diagnosticar enfermedad de Addison, que es cuando la corteza es la que está fallando, ¿no? Y lo podemos entender a través del eje hipotálamo-hipófisis, corteza suprarrenal. Ya, a ver, siguiente. Y bueno, y finalmente tenemos el síndrome de Cohn. Bueno, el síndrome de Cohn es hiperaldosteronismo primario, ¿no? Hay varias causas de hiperaldosteronismo, pero el síndrome de Cohn específicamente se debe a que hay un adenoma secretor de aldosterona, y como es secretor de aldosterona, tiene que estar ubicado en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, ¿no? Como es un hiperaldosteronismo primario, quiere decir que no depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a tener una producción autónoma. Y al igual que hemos visto en el eje hipotálamo-hipófisis de corteza de las demás patologías, como hay una producción autónoma de aldosterona, esta va a inhibir por retroalimentación negativa al sistema renina-angiotensina, y a su vez va a disminuir, por lo tanto, la actividad plasmática de la renina. Y vamos a ver que esos dos eventos van a ayudarnos a diferenciar el hiperaldosteronismo primario de otros tipos de hiperaldosteronismo, ¿no? El síndrome de Cohn específicamente representa una de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria, es decir, la hipertensión cuya causa es conocida, ¿no? Se estima que aproximadamente 5 a 12% de los pacientes hipertensos tienen diagnóstico de síndrome de Cohn, ¿no? Y como se trata de una hipersecreción de la aldosterona, vamos a tener una clínica que va acorde a un exceso de mineralocorticoides. Bueno, ya recordamos, ya hemos visto bastante los tres efectos de la aldosterona principales, ¿no? La reabsorción de sodio, la secreción de potasio y de hidrogeniones. Entonces, si hay mayor reabsorción de sodio, como sucede en el hiperaldosteronismo primario, va a haber un efecto osmótico en el sodio, se va a expandir el volumen del LEC por efecto osmótico, y eso va a llevar a una hipertensión arterial. Y una complicación muy frecuente que se ve en el síndrome de Cohn por hipertensión arterial es la hipertrofia ventricular izquierda, que bueno, eso ya lo deben entender por cardio, ¿no? Que cuando hay hipertensión arterial hay un aumento de la postcarga a nivel sistémico, y por lo tanto el ventrículo izquierdo se ve obligado a hipertrofiarse para mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Y esa hipertrofia ventricular izquierda puede llevar a más complicaciones, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una disminución del volumen telediastólico, entre otras, ¿no? Luego está la mayor secreción de potasio. Si hay mayor secreción o excreción de potasio, se va a dar una hipopotasemia. Y la hipopotasemia, al igual que la hiperpotasemia, también genera bastantes problemas. En este caso, la hipopotasemia va a generar debilidad muscular, parestesis y trastornos visuales, ¿no? Como dijimos, el ion del potasio es eléctricamente activo y va a generar alteraciones a nivel de los potenciales de membrana. Bueno, luego está el aumento de la excreción de hidrogeniones, como ya hemos visto. Ese aumento de la excreción de hidrogeniones
va a generar una alcalosis metabólica. Y bueno, finalmente, también una característica de este síndrome de Cohn es el cociente aldosterona-renina plasmática elevado, ¿no? Como se trata de un hiperaldosteronismo primario, la secreción de aldosterona va a estar aumentada independientemente de la renina, ¿no? Y más aún, como va a estar aumentada y genera retroalimentación negativa, lo que va a hacer es inhibir la secreción de renina, por lo tanto, va a generar un cociente entre estos dos solutos bastante alto, ¿no? Y eso permite diferenciarlo de hiperaldosteronismo secundario, terciario. Y bueno, entonces, eso sería todo y pasaremos con las preguntas que hemos preparado. A ver, la primera pregunta dice, paciente mujer de 42 años acude a consulta por debilidad proximal y fatiga. Al examen físico se encuentra con presión 170/110, obesidad central, cara de luna llena y estrías rojo venosas en el abdomen. Bueno, ahí ya es evidente el cuadro clínico de qué es, ¿no? ¿Cómo esperaría encontrar el ACTH y el cortisol si sospecha de enfermedad de Cushing? Eh, bueno, no sé si quieran responder. Este, pero bueno, ya, si no pasamos, pues pasa. Claro. Sí, pues muy bien, la ve. Ya sabemos que enfermedad de Cushing es específicamente el síndrome de Cushing que se genera por un adenoma hipoficiario que secreta ACTH, ¿no? Entonces, primero que nada, si es un síndrome de Cushing, no puede ser cortisol disminuido, ¿no? La A ni la C no pueden ir. Y luego, este, la D sería ACTH disminuido y cortisol elevado sería hipercortisolismo primario, lo cual no es enfermedad de Cushing, ¿no? Por lo que quedaría la B. Ya, a ver, siguiente. Ya, según el cuadro clínico presentado en el caso anterior, ¿cuál de los siguientes signos y síntomas esperaría encontrar en la paciente? Claro, es un síndrome de Cushing, ¿no? ¿Cuál de los siguientes signos corresponde al síndrome de Cushing? O síntomas. Ya, a ver, pasa. Ay, sí, alguien respondió. Ya, muy bien, sí, muy bien, Lisbeth. Sí, es la A, claro, por supuesto, porque, como hemos mencionado, es uno de los síntomas que se refieren al síndrome de Cushing, ¿no? Hipertensión arterial, bueno, en este caso sería hipertensión arterial diastólica, ¿no? Ahí creo que quise poner sistólica aislada, lo cual no sería, ¿no? Pérdida de vello axilar y púbico se vería en el caso contrario, en la enfermedad de Addison, ¿no? Y hipopigmentación tampoco no tiene nada que ver. Ya, siguiente. Ya. ¿Y qué prueba utilizaría para confirmar el diagnóstico de enfermedad de Cushing? Ya. Bueno, yo he visto que han puesto D, y bueno, la A. A ver, sigue, la siguiente. Sí, es la D en realidad. Eh, el cortisol libre urinario y la supresión con dexametasona a dosis bajas solamente nos permiten detectar hipercortisolismo nomás, o sea, síndrome de Cushing. No podemos saber si se trata de una enfermedad de Cushing, no podemos saber si se trata de secreción ectópica, un síndrome de Cushing primario. La que siempre nos va a decir sí o sí de qué se trata, si es que se trata de enfermedad de Cushing o no, es la de dexametasona a dosis alta, ¿no? Como mencioné antes. Y a ver, siguiente. Luego dice, paciente mujer de 17 años que ingresa al hospital por pérdida de peso, náuseas, vómitos y pigmentación oscura de la piel. En el examen de laboratorio se detecta acidosis metabólica, hiperpotasemia y policemia. Entonces ya está bien claro cuál es el cuadro, ¿no? ¿Qué otro hallazgo esperaría encontrar en este paciente?
A ver. Ah, sí, claro, muy bien, la D, ¿no? ACTH disminuida en plasma no puede ser, porque se trata de enfermedad de Addison, ¿no? Esa siempre está aumentada. Hiperglucemia sucedería en síndrome de Cushing, es decir, en el caso opuesto, en el que hay un aumento de glucorticoides, hirsutismo también, y queda hipotensión ortostática, ¿no? A ver, y bueno, la siguiente pregunta, ya creo que ya saben por qué, ¿no? La siguiente pregunta pasa. Esa es la, a ver, ¿cómo se explicaría la hipotensión ortostática? Claro, muy bien. Sí, he visto que ya dos personas han respondido. Claro, sería la C, ¿no? Por supuesto. Eh, existe menor reabsorción de sodio y por efecto osmótico no se reabsorbe agua y se disminuye el volumen del LEC, ¿no? Y eso generaría hipovolemia y hipotensión ortostática, ¿no? Ya. Eh, a ver, siguiente. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no esperaría encontrar en síndrome de Cohn? Ujú. Eh, ya. A ver, bueno, ya. Una persona nomás respondió. En realidad sería la B, porque el síndrome de Cohn, recuerden que es hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario hay, ahorita voy a explicar por qué, pero hay hipertensión arterial sí o sí, hay hipopotasemia, porque hay excreción de potasio, y hay alcalosis metabólica porque hay excreción de hidrogeniones. La razón por la que no hay hipernatremia es porque recuerden que el sodio se reabsorbe junto con el agua. Entonces, la misma cantidad de sodio, o sea, la misma cantidad de agua entra que la misma cantidad de sodio. Entonces, la concentración de sodio se va a mantener equilibrada, por así decirlo, ¿no? No se va a aumentar. En todo caso, será una hipernatremia muy leve, pero nunca va a ser una hipernatremia severa. Eso es algo que, sí es cierto, puede haberlo explicado, pero también a lo mejor se podría también deducir, ¿no? Aunque un poco, no sé, quizás un poco difícil, pero eso sí hay que recordar que en síndrome de Cohn, como el agua va junto con el sodio, no se presenta hipernatremia, no hay aumento de la concentración de sodio. Ya, siguiente, creo que es la última pregunta ya. O ahí, sí, esa era. Ya pues chicos, muchas gracias de verdad por escucharnos a Diego y a mí. Yo sé que ha habido, por los problemas que ha habido en YouTube, de verdad, este, les han hecho una muy grande porque de verdad nos sentimos muy agradecidos. Y claro, que se hayan tomado el tiempo de haberse unido a este Zoom para escucharnos, muchas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por su atención.